Compañeros y tutores, buenas noches. Damos inicio a la exposición de la diapositiva del proceso constituyente de 1991, no sin antes hacer un recuento de los hitos históricos más importantes que dieron pues, pie a esta Carta Magna de los colombianos. Digamos que el 20 de julio de 1810, después de unos conflictos internos en el país para lograr su independencia, se firma el Acta Independentista, donde lo más importante pues porque se convocó en la misma una constituyente, se hizo pues un gobierno de transición, una junta de gobierno que pues estaría administrando mientras salía esta constitución, que pues tenía un importante, digamos que requerimiento por parte de esa soberanía del pueblo, que era pues que se acabara con la monarquía y pues empezara un gobierno federalista. Digamos que en 1811 pues sale la primera constitución, importante evento histórico, y pues recordar que desde allí se vinieron surgiendo varias transformaciones de la constitución, donde se fueron incluyendo diferentes pues, principios rectores, y poco a poco pues fue evolucionando la misma hasta 1815, que podemos decir que sale la constitución de origen francés, la cual pues digamos que incluye dentro de la misma los derechos fundamentales del hombre. Importante para la historia, pues porque digamos que da los principios, las bases fundamentales para ir transformando las constituciones con un poquito de dignidad y respeto por el ser humano. Después de 105 años, la constitución de 1886 pues sufre una transformación y es con la constitución de 1991. Finalmente, esta constitución, digamos que, ¿cómo nace? Digamos, podemos decir que nació a través de la séptima papeleta, movimiento de los estudiantes, movimiento juvenil, pues que cansados de ese escenario político de la fecha, digamos que había problemas de paramilitarismo, narcotráfico, corrupción, presencia de FARC, ELN, grupos subversivos y diferentes conflictos internos, pues convocaron a los jóvenes a participar de una séptima papeleta que se conoce como de elección popular de esa época, pues, se conocía así porque se le dio el nombre. ¿Por qué? Porque había elecciones populares y se colocó una séptima papeleta para pues, poder decir que ese movimiento juvenil participara de esta constituyente y convocar la constituyente para el siguiente año. Situación que se logró gracias pues, a la votación del pueblo. Todo el pueblo salió, votó, decidió que había que hacer un cambio importante. Fue en el gobierno de César Gaviria Trujillo. Pues este presidente pues, tuvo la oportunidad de estar en ese periodo trascendental e histórico, pero que facilitó, digámoslo así, que los jóvenes participaran y las diferentes personas en el conflicto interno también tomaran parte de este importante hito histórico de la paz. Así que en 1991, entonces, esta constitución pues marca un profundo cambio en el panorama político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural del país. Este proceso constituyente, conocido como el nuevo contrato social, sentó las bases para el Estado, para el Estado democrático, inclusivo y garante de los derechos fundamentales. Es un Estado social de derecho. Y pues a lo largo de esta presentación exploremos diferentes cambios que presentaron. Entonces, primero que todo, presenta un cambio en el impacto político, generando la transformación del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque se presenta un pluralismo político. Veníamos de dos partidos, el Partido Liberal y Conservador, y pues ya ahorita tenemos en los nuevos partidos, hay una competencia abierta de estos movimientos y maquinarias políticas tradicionales también vienen luchando para mantener, pues digamos que su hegemonía y su poder en los diferentes estamentos del Estado. Ampliación del sufragio, pues se amplió el derecho al sufragio y se establecieron mecanismos de elección popular para diversos cargos públicos, fortaleciendo así la democracia participativa. El equilibrio de poderes, pues también se implementó un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, planteando la separación de poderes y evitando la concentración del poder en una sola institución. Entonces ahí también tenemos que se hace una democratización y participación ciudadana, porque se descentraliza también el poder, entendido que digamos que se otorga mayores competencias a los territorios y fomentando una participación ciudadana más directa en las decisiones locales. Pudieron participar por primera vez en las decisiones políticas o en la parte pública para poder tomar sus propias decisiones y nombrar sus propios dirigentes. Reconocimiento de la diversidad. Entonces se reconoce la diversidad étnica y cultural del país, asignando derechos especiales a los indígenas y a la población afrocolombiana. El control ciudadano, entonces, establece mecanismos funcionales para la protección de los derechos fundamentales y se estrictaron las mayorías ciudadanas, permitiendo una mayor
o un mayor control al ejercicio del poder estatal. Digamos que se amplía esta situación, se le da más poder al ciudadano y también salen otros mecanismos de participación ciudadana que veremos más adelante. Las bases para la paz y la solución del conflicto también fue trascendental en esta parte del impacto político. Se hace el reconocimiento del conflicto. Se reconoció la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano, dando los primeros pasos hacia una solución negociada de los conflictos en el que afectaban el territorio. Importante paso que se da al reconocer esta diversidad étnica y cultural y pues que hay que recordar los saberes de nuestros ancestros. Derechos a la paz. También tenemos que se estableció el derecho a la paz como fundamental, buscando soluciones pacíficas al conflicto interno y promoviendo mecanismos de reconciliación en el territorio. Era básico, pues, porque se presentaban muchos conflictos y quería, esta séptima papeleta, pues, involucró a los jóvenes, a personas de víctimas del conflicto, situaciones en peligro y riesgo que podían participar y tomar decisiones en esta constituyente, que fue importante, pues, porque sentaron las bases para la nueva constitución. Participación de las víctimas, pues igual, que hablamos, gracias a la séptima papeleta, pues las víctimas formaban parte de esta pedagogía y sentaron las bases en la búsqueda de la paz y la reconciliación en nuestro país. El impacto jurídico, un nuevo ordenamiento legal. Es real, pues se inventa un cambio en la parte jurídica, se estableció un nuevo ordenamiento basado en principios constitucionales y en el concepto de Estado social de derecho, buscando mayor justicia y equidad. Ya pues se incluye el debido proceso dentro de las instituciones administrativas y judiciales y se garantiza pues estos principios importantes para el acceso a la justicia. Mecanismos de protección, se estableció la tutela, se estableció el derecho de petición, digamos que también se establecieron otros mecanismos que vamos a tener más adelante, pero hemos profundizado sobre el tema y que fueron importantes en el ordenamiento jurídico para el restauramiento de derechos y para el acceso a la justicia. Creación de la Corte Constitucional, también se constituyó la Corte Constitucional como responsable de la interpretación de la Carta Magna y garante de la supremacía de las normas y los derechos ciudadanos. Siempre es importante las sentencias de la Corte Constitucional cuando hay algunas dudas sobre la implementación de algún artículo de la Constitución o cuando se hace alguna acción por parte del Estado o de la justicia en contra de la misma. Y hace las aclaraciones y esos conceptos son importantes a tener en cuenta en el marco jurídico del país. Reforma judicial. Se adoptó una nueva organización judicial pues, con el fin de tener acceso a la justicia, descongestionar el sistema penal que se encontraba pues, en el momento de las fiscalías, digamos, diferentes procesos por cantidades en los juzgados y demás. Entonces se buscaba hacer ese descongestionamiento importante en esos sectores. Y también la cercanía al ciudadano que tuvieron acceso a la justicia era un derecho importante y primordial para todos. En el impacto económico se establecen nuevas políticas y desafíos. El Estado Social de Derecho. Se implementó un Estado garantista con mayores compromisos para promover servicios esenciales como la educación, la salud, la seguridad. Entonces tocaba dar recursos para que se crearan escuelitas, digamos un ejemplo, para que los jóvenes o los niños pudieran acceder a las mismas, que fuera gratuito y demás, pero que entonces fuera garantía por parte del Estado, igual que la seguridad, la salud y otros derechos esenciales. También se garantizan derechos fundamentales y por lo tal es importante que el Estado en sus diferentes regiones y territorios pues, benefician la inversión y gestionan los recursos para el acceso a esos derechos. Se descentraliza la parte fiscal, claro, digamos que cuando hacemos la descentralización de las regiones, también se hace esa parte de autonomía fiscal y administrativa en los territorios, creando nuevos desafíos en el marco fiscal para atender las economías locales. Protección del medio ambiente. Se adoptan medidas para proteger los ecosistemas y promover el desarrollo sostenible, lo que implicó nuevos gastos y estrategias de diversos sectores económicos. Hacen las corporaciones autónomas, de pronto se acuerdan de 1993, a partir de esta constitución, pues se fueron direccionando estas importantes corporaciones que pues tienen en estos momentos el cuidado de nuestros recursos naturales y del medio ambiente. Transparencia y control. Se fortaleció la transparencia y el control del gasto fiscal. Usted sabe que es importante que acudamos a diferentes mecanismos como la denuncia de cuando hay problemas de corrupción, cuando se gasta en el área público en cosas que no son, digamos, planeadas para el territorio, o a veces por la corrupción también es importante que se denuncien esta situación. Entonces, nace también la transparencia y el control en la parte de del gasto público.
Pacto social, hacia una sociedad más justa. Entonces, ahí es importante hablar de derechos fundamentales. Entonces, se reconocen derechos fundamentales, incluyendo el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda, inclusive de dignidad y equidad. Entonces, aquí hablamos de que va a haber una justicia social, de una sociedad más justa. Entonces, en esa sociedad más justa va a haber equidad y derechos para todos. Incluye, no importa la raza, no importa digamos que la nacionalidad y demás, es para todos y todos debemos digamos que gozar de estos derechos y dignidad. Participación ciudadana, entonces se promovió la participación ciudadana en territorios tratando de mecanismos constitucionales como la tutela, la acción popular y el plebiscito. Lo que mencionábamos anteriormente, aparece el impacto en diferentes partes, pero digamos que son mecanismos de participación ciudadana que garantizan que sus derechos pues, sean restablecidos cuando los vulnere el Estado o alguna gente del Estado, entonces deben ser restablecidos o algún ciudadano los vulnere, deben ser restablecidos de manera inmediata y que podemos acudir a unos mecanismos como el derecho a petición, acción de tutela, acciones populares cuando ya son derechos fundamentales de tercera generación, perdón, derechos de tercera generación que son los colectivos que se vulneran, entonces podemos también acceder a esa acción popular, porque digamos que en grupo se vulneran sus derechos. Y el plebiscito. Equidad, un nuevo Estado social de derecho estableció garantías de equidad, igualdad para todos los habitantes, para todos. Entonces, hablamos de que en 1815 salió una constitución y aquí pues ya vamos absorbiendo esos principios, es como una sumatoria de derechos y principios que se fue aunando hasta finiquitar este documento que fue tan importante en materia de defensa de los derechos humanos y dignidad de los seres humanos, del hombre. Entonces, también tenemos derechos de las víctimas, se sentaron las bases para la búsqueda de la paz, que hablamos, hablando de la reconciliación y el perdón. Se busca desde esta constitución recobrar el diálogo en los territorios, el diálogo en el sector regional, local, para dirimir cualquier situación de violencia que se presente y poder establecer los derechos de las personas que han sido víctimas, los desplazados que vuelvan a sus tierras y demás. Este trabajo se encuentra en estos momentos también en el Estado, restituyendo las tierras a las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado y diferentes tipos de violencia. En el impacto ambiental, pues, cuestión de ecosistemas, tenemos que de desarrollo a un ambiente sano, desarrollo sostenible, a la participación ciudadana, a la participación digamos que los ecosistemas y la responsabilidad ambiental. Hablamos de que hemos mencionado anteriormente, que era importante pues, mejorar este derecho y son los derechos también de tercera generación o derechos ambientales, que es derechos colectivos que tenemos nosotros al agua, al aire, un aire limpio, un agua limpia, a gozar de nuestros bienes o salvaguardar nuestros bienes o recursos naturales, minerales y demás, para que no sean explotados de manera ilícita y que pues digamos que se garantice que tengamos un estado en equidad y protección ambiental con inclusión social. Impacto cultural, la seguridad y la diversidad, pues celebramos la diversidad porque pues, tenemos una diversidad étnica y cultural enriquecedora en nuestro país. Conocemos, digamos que estas personas recuerdan derechos especiales de los indígenas y afrocolombianos en esta constitución, valorando sus saberes ancestrales, lo que hablamos, y su contribución a una idea nacional. O sea, la idea es fortalecer un país único, guardando su diversidad cultural y respeto de las diferentes razas que hay en nuestras regiones, cuidando inclusive o recuperando más bien esos saberes ancestrales, esos conocimientos que son importantes en nuestra vida diaria y en nuestra vida cultural, que nos identifica o nos diferencia de otros países. La pluralidad, nuevo Estado de Derecho garantizó el respeto por las diferencias, por ejemplo, la interrelación de culturas y saberes para mejorar la convivencia pacífica. Pues, hablamos ya anteriormente lo mismo, y la cultura de la paz. Se promovieron nuevas culturas basadas en el diálogo, solución de conflictos, pues ya hemos hablado también del tema, que es importante dialogar con el objetivo de construir un país con justicia social. Bueno, en conclusión, pues, es un legado transformador lo que nos deja la Constitución de 1990. Después miramos, de mirar los impactos políticos, jurídicos, económicos, sociales y ambientales y culturales, pues se ve que sentaron las bases de una nación más democrática, inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales. Entonces los cambios son importantes, son desafíos que hay que superar y esta constitución es el faro que nos guía para que Colombia sea un país justo, equitativo y pacífico. Muchas gracias compañeros, espero que haya sido claro el tema. Pues es importante recordarte el hito histórico de esta constitución
y pues ser agradecido con todas las personas que próceres en la independencia y demás, y nuestros líderes políticos que de alguna manera pues han hecho sus luchas para que esta constitución haya salido avante y podamos gozar de un Estado social de derecho en donde realmente pues si hacemos uso de los mecanismos de participación ciudadana podemos hacernos respetar o salvaguardar nuestros derechos. Entonces, muchas gracias, muchas bendiciones.